tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Transformarte, el arte de la transformación en este miércoles soleado y calurosito. Ahora sí, parece que ya entró la primavera, ¿verdad? Tenemos aquí con nosotros a Ana Paula Gutiérrez Ortiz, que vamos a hablar de un tema pues un poco fuerte, pero muy buen tema, que es duelo en los niños. Exactamente. Hola Ana Paula, bienvenida. Hola, Pilar, muchas gracias. A ver, platícanos, ¿qué vas a empezar a contarnos sobre esto de duelo de los niños? Me gustaría hacer una precisión con respecto al término duelo. Perdón. Muchas veces asociamos el duelo con la muerte, con enfermedades, como con este tipo de pérdidas. Y sí, por supuesto, el duelo, este tipo de duelo conlleva pues todo un proceso, pero no es la única razón por la que los niños pueden entrar al proceso de duelo. Sí, claro. Entonces estábamos hablando de todo tipo de pérdidas, la pérdida de una estructura familiar, la pérdida de una mascota, el cambiarse de casa, el cambiarse de rutinas, todas estas son pérdidas. El cambiarse de colegio. Exactamente, sí, ajá. Sí. Son pérdidas que provocan un ajuste, ¿no? Un rebalance. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de duelo, no solamente de cuando alguien muere. No muerte. Sí, claro. Exacto. Muy bien. Empezar. A ver, ¿y qué más nos quieres platicar sobre el duelo? El duelo en los niños tiene un proceso peculiar, tiene varias etapas que no todas ellas son lineales, ¿no? Sí. Entonces, los niños cuando entran en un proceso de duelo, hay un cambio, ¿no? Un reajuste a una nueva situación y para llegar a este ajuste necesitamos pasar por varias etapas. Algunas de esas etapas son, por ejemplo, el shock, ¿no? El shock inicial, la negación, por supuesto, el enojo, la tristeza. Digamos que todas estas etapas tienen ciertas características y la idea es que si acompañamos a los niños en este tránsito puedan llegar a una solución tranquila, pacífica, más adaptativa. Que sería la aceptación finalmente, ¿no? Exacto. Y supongo yo que los niños viven el duelo muy diferente a los adultos, ¿no? A lo mejor los adultos estamos en una etapa de duelo, cual sea que haya sido la pérdida, ¿no? De shock, de negociación, etcétera, todas las etapas que son las del duelo. Pero los niños no. Generalmente los niños, ¿cómo manifiestan ese duelo, esas etapas? Tienes razón en que es diferente el proceso en adultos y en niños, puesto que los adultos cuentan con otras herramientas, ¿no? Exacto. La parte cognitiva, la parte racional, es un elemento que por supuesto ayuda y brinda elementos para transitar de otra manera los procesos de duelo. Sí. En el caso de los niños, muchos de estos procesos todavía están inconclusos, entonces no hay manera de echar mano, por ejemplo, lógica, ¿no? Pero bueno, en el futuro, ¿no? Los niños no tienen ese tipo de pensamiento, claro. ¿no? Cuando pasen 2 años, pues ¿cómo es eso? Sí, tampoco tienen noción del tiempo. Es muy diferente su noción del tiempo. Sí. Entonces no podemos trabajarlo de la misma manera que los adultos. Okay. Es por eso que se requiere un acompañamiento, sí de parte de un profesional, pero también de parte de los padres, de los maestros, digamos que este círculo que contiene a los niños en los cambios que provienen, ¿no? ¿Y a partir de qué edad ya la etapa del duelo, aún siendo niños, ya se puede hacer como más completa a lo mejor? ¿Qué será, 7, 8 años? El duelo se da en todas las edades. Sí, pero la etapa como la vivimos los adultos, que ya conocemos perfectamente la noción del tiempo, ya sabemos cuántos, 2 años o 1 año o meses o lo que sea, estamos ya como más hechos emocionalmente hablando que los niños. ¿A partir de qué edad los niños ya tendrían esa madurez a lo mejor? ¿Qué serán, 7, 8 años? Puede ser una cosa así. A mí me gustaría recalcar que todos los niños pueden transitar por el proceso de duelo y resolverlo de la mejor manera posible, con diferentes elementos. Por ejemplo, el concepto de la muerte no queda muy afianzado hasta los 9, 10 años, ¿no? Sí, empieza entonces, como desde los 4, ¿no? El proceso. Empiezan a hacerse preguntas, sí, empiezan... la inquietud. Exacto. Empiezan a hacer hipótesis, ¿no? Es eso de que me duermo y luego me despierto, y porque quien se duerme no se despierta, ¿no? Hacen este tipo de indagaciones como una manera de ir aprendiendo, de irse familiarizando con el concepto de la muerte. En realidad, estos conceptos tan duros no quedan claros hasta, pues, digamos, la etapa así como más abstracta, ¿no? Como diría Piaget. Por ahí los 9, 10, ya bien entrada la edad primaria. Sí. Entonces, antes de eso, por supuesto que hay manera de acompañarlos, de guiarlos, de llevarlos en el proceso, pero siempre teniendo en cuenta su nivel de maduración. Claro, que es totalmente diferente a la de los adultos. Exacto, e incluso entre etapas de la infancia, ¿no? Sí. ¿Y cómo te va a ti
en este proceso, que supongo que tendrás niños en esas etapas, obviamente, cuando a lo mejor, supongamos que es un duelo de una pérdida fuerte, muerte o no muerte, ¿qué tanto les influye la manera de resolver un duelo los papás en los niños? Grandemente, sí, grandemente. No, porque sabemos que los hombres, los señores, manejan el duelo de una forma y las mujeres lo manejamos de otra forma. Sí. Entonces, pues ya desde ahí empiezan los niños como a ver, si soy niño, pues cómo lo maneja mi papá, o si soy niña como mi mamá, o si soy niño, pues veo, mira, mi papá no habla y todo el día trabaja, o mi mamá se encierra y llora, no sé. Sí, por supuesto que hay un aprendizaje en ese sentido con respecto a lo que los niños ven. Sí. Muchas veces puede ser una conducta aprendida y es por eso que es muy importante que los papás lleven paralelamente su proceso de duelo, ¿no? Claro. El decir, como tú dices, conductas de evasión, ¿no? Ya me voy a trabajar y no. Exacto, es una conducta trabajo evasiva. 15 horas diarias para evadirme y no estar ocupado y no sentir. Exacto. ¿No? Y entonces, bueno, primero uno nos está dando permiso de sentir, de estar triste, de hacer este proceso de elaboración que se llama, y está modelando una conducta inadaptativa para los niños. Y el otro que tú pones es el mismo caso. Una mamá que a lo mejor decide evadirse de otra manera, no, a lo mejor, exacto, dormida o yo no sé, que se mete al gimnasio 14 horas. Es otra forma de evasión. Sí. Sí. Es duro, por supuesto, ¿no? Uno quisiera que los niños no sufrieran, uno quisiera evitarles estas pérdidas, pero dado que no podemos, lo mejor que podemos hacer es darles las herramientas para que puedan ir avanzando por los procesos naturales, ¿no? Exacto. Que le va a volver a pasar, ¿no? Va a tener otra pérdida, va a tener otro proceso de duelo. Entonces lo que aprendamos ahora es vital para el desarrollo futuro. Se va a quedar. Y entonces tienen que empezar los papás a aprender una forma nueva de un proceso de duelo sano. Porque si no, pues los hijos, pues aprendemos de los papás y es por imitación, o los hijos aprenden de nosotros, ¿no? Exacto, o no aprenden, ¿no? O no aprenden, exactamente, se la viven evadiendo, también, ¿no? Hay gente que ¿hiciste tu testamento? No, bueno. Pero por si no me voy a morir, ¿cómo ¿no? crees? Dicen, o sea, sigo casi que si hago el testamento estoy llamando a la muerte. Pues esas creencias que dices, pues no es así. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hay que prever, mi punto de vista personal es que hay que dejar las cosas entre mejor y más ordenadas las dejes, pues mejor para todos, ¿no? Mejor para tu familia, ¿no? Esa parte del testamento, el consentimiento informado, ¿no? La forma en la que quieres morir, la forma en la que quieres ser tratado, cuidados paliativos, sí, claro, medidas extraordinarias se llaman. Exacto. Todo eso sí tienes mucha razón, hay que dejarlo o sea, si muy no hablado, lo puedes ¿no? dejar por escrito, por lo menos hablado. Sí, ¿no? que quede muy claro. Porque esa forma de hacer las cosas, pues se la permeamos a los niños. Exacto. El tabú que nosotros tengamos con respecto a la muerte seguramente es la idea que van a tener ellos. Sí, claro, por supuesto. Si uno la pasa evadiendo, no diciendo, no, es que yo nunca me voy a morir, siempre voy a estar contigo. Primero es una mentira y después es una manera como de negar lo que va a suceder, ¿no? De negar una realidad que nos guste o no nos guste. Como yo siempre he dicho yo, creamos en lo que creamos, seamos de la cultura, de la religión o de la creencia que sea, lo que sí tenemos seguro todos los seres humanos es que nos vamos a morir. Exacto, todos los seres vivos, ¿verdad? Todos los seres vivos, exactamente, tienes toda la razón. Bueno, a ver, ¿y cuáles dices tú que son las etapas en el proceso? Vámonos a los niños porque ya estamos hablando de los adultos. Exacto, entonces en el proceso de los niños, dependiendo del tamaño de la pérdida, será también el tamaño del proceso del duelo, ¿no? Claro. La duración, la intensidad, como te decía, hablar de etapas es muy relativo, ¿no? Es bueno estudiarlo conceptualmente, pero raramente yo en terapia he visto, está en esta fase y después va a pasar la siguiente. No hay un orden. No se da mucho porque depende de, sí, claro, la madurez de los niños, el acompañamiento de los papás, el entendimiento del tema, ¿no? Como te decía, la magnitud del evento, muchos factores que acompañan y que pueden hacer que el duelo sea más o menos traumático. Claro, claro. ¿Y cómo van llevando, en tu experiencia, las etapas del duelo los niños? Depende del acompañamiento. Muchas veces se quedan a lo mejor en el shock, ¿no? Y en la negación y no hay quien les acompañe a darles una explicación, ¿no? Un mejor entendimiento de que este es un proceso que al final concluye, ¿no? Sí. Como decimos, o sea, todo pasará, ¿no? Sí, todo pasa. Todo pasa, si nada ¿no? es para siempre.
Exacto, pero si la vivencia de los adultos es demasiado duro, no puedo con esto, no lo voy a hablar, no lo voy a compartir, no le voy a contestar sus preguntas, por supuesto que los niños se quedan trabados en una fase pues muy traumática, donde no hay el acompañamiento, no hay la explicación, no hay un razonamiento, ¿no? Una discusión acerca de un tema. O sea, en ese caso aprenden de que de esto no se habla y todo lo que siento mejor me lo trago y ya. Y es algo que queda ahí atorado siempre, ¿no? Seguramente. Una parte, exacto, por lo que los papás están manifestando, y hay muchas veces en que los niños parece que se hicieran responsables de las emociones de los papás. Pareciera que para ellos, ayudarlos. exacto, les ayudan a cargar su pena, ¿no? Entonces diciendo, si yo hablo de mi abuelita que se murió, yo veo que mi mamá llora, yo veo que mi papá se pone triste, etcétera, mejor no voy a hablar, ¿no? Entonces, este comportamiento que se da a su alrededor, claro que va moldeando la conducta, ¿no? De decir, pues mejor ahí ni le movemos, y aunque yo quiera preguntar por mi abuela, cómo está, dónde está, lo qué normal pasó, y natural, sí. Entonces más bien me lo guardo para no afectar a los adultos que, claro, tengo a mi alrededor y me importa. Y no sé si alguna vez te ha sucedido en terapia de que hay un evento fuerte en la familia, los papás lo resuelven o no lo resuelven, no lo Como sabemos, vayan pudiendo. pero los niños sí los matan contigo. Sí, sí ha pasado mucho. Y o sea, ¿cómo le haces? Porque contigo pues van muy bien y tú les podrás dar toda la explicación, pero llegan al ambiente de su casa donde no hay explicación de nada, todo se calla o lloran o no sé, como sea que reaccionen. ¿Ahí Sí. qué haces? Siempre que los niños vienen a terapia, yo pido una entrevista previa con los papás, ¿no? Sí. Y entonces, un poco también para sondear cómo es la vivencia de los papás. Hay veces en que yo digo, sí puedo recibir a los niños, pero ustedes tienen que ir a terapia también. Ah, ok. Entonces, Tiene que ser paralelamente, las dos partes. puede ser el caso que se necesite. Si los papás tienen como una carga emocional muy fuerte y no están pudiendo resolver sus temas, por supuesto que es indispensable que ellos tengan su ayuda y los niños tengan también su espacio, para que, como tú dices, el trabajo que se va logrando en la terapia Sí, en conjunto. no se venga a destruir en la casa. Y bueno, se me hace que tenemos tiempo, Mayri, todavía. Sí. Sí, ok. Bueno, ¿y qué pasa si los papás te dicen, ¿sabes qué? Sí, no estoy pudiendo con esto, voy a ir a terapia. Y no van. Y el niño sí se queda contigo. O sea, como dicen, bueno, yo pues, de alguna manera lo Ahí sabré como resolver, quiera, ¿no? ¿no? Pero mi hijo no. Sí, fíjate que es diferente esa visión, ¿no? De yo sí puedo, pero mi hijo necesita porque ayuda, es chiquito, a lo mejor. Me parece así como una situación que ha pasado muchas veces, queda fuera de mi control. La verdad es que yo soy especialista solamente en niños. Sí, claro. Y entonces yo lo que puedo hacer es tener esa entrevista previa con los papás, brindar los conceptos más básicos, hacer alguna recomendación y sí, por supuesto, trabajar con los niños en lo más que yo pueda. Y luego, al finalizar el proceso, me gusta siempre tener otra entrevista con los papás al final, ¿no? Claro. Para un poco recapitular lo que se trabajó, cuáles fueron la información que se manejó. El tema justo de la muerte es muy delicado, como otros temas de terapia, pero concretamente porque te metes con cuestiones de valores, de creencias, de religión, y entonces hay muchas cosas donde no puedo yo, o sea, ni brindar una opinión, ni brindar un consejo. Sí, claro, porque es cuestión familiar eso, y hay cosas que sí bien dices, no te puedes meter. Sí, y no lo hago, ¿no? Entonces, Ajá, más bien por eso es importante que el trabajo se dé en conjunto con la casa, para que entonces estemos todos de acuerdo por ejemplo, hay unos papás que dicen, a lo mejor, tu abuelita se fue al cielo, ¿no? Y hay otros papás, otras familias donde esa explicación no queda clara, ¿no? O sea, no es suficiente. O a lo mejor para otras familias se convierte en una estrella, ¿no? O a lo mejor otras familias, pues se murió y no pasa más nada. Y otras familias se fue y punto. O sea, sí, esos manejos malísimos de se fue de viaje, ¿no? Está en el rancho. O sea, hay como mucha información que les es negada a los niños o les es manejada de diferente manera en caso de cada sistema familiar. Claro, de acuerdo a la creencia, las creencias de cada familia. Claro. Sí. Bueno, ¿te parece que cuando regresemos, ahora sí, verdad? Sí. Sigamos platicando de este tema? Seguro, gracias.